tal, alumnos del nivel de secundaria? Espero que estemos todos bien de salud en casa, en compañía de mamá, papá. Miren, ya estamos pasando los 50 días de lo que es el aislamiento social, ¿no? Y vemos de que este virus ha ido de menos a más, ¿no? Era de esperarse esta reacción tan agresiva de este virus, pero sin embargo nosotros no podemos bajar la guardia, no podemos dejar de lado las medidas de sanidad, no podemos dejar de lado las medidas de higiene. ¿Por qué? Porque debemos estar preparados y seguir adelante, seguir adelante. Todo esto va a tener un fin, ojalá ya sea pronto, tenemos que tener mucha, pero mucha paciencia. Yo desde ya felicito a ustedes, alumnos, que se están manteniendo en casa sin salir. Los niños, los jóvenes no tienen por qué salir a las calles. Lo único que buscan o que van a encontrar salir a la calle es ser contagiados. Así que por favor manténganse en casa. Bien, el día de hoy vamos a conversar, vamos a compartir un tema bastante, pero bastante llamativo para todos ustedes que están en la plena edad de la adolescencia. Ustedes ya están dejando prácticamente la pubertad y son futuros adolescentes. El tema del cual hoy día vamos a hablar es acerca de la sexualidad. Me imagino que ya has tenido la higiene de vida, te has lavado las manos, ¿no? Bien con jabón entre los dedos. Ya estás también ahí listo para poder tomar nota y poder empezar nuestro tema. Como decía, el tema que vamos a trabajar hoy día es el tema de la sexualidad. Ustedes de repente dijeron, uy, Miss, ahora vamos a hablar de la sexualidad, esto se pone bueno, ¿no? ¿Por qué será que cada vez que nos tocan esa palabra, los adolescentes se sonrojan, ¿no? Todos los hematíes suben a nuestro rostro. ¿Por qué será que cuando nos tocan este tema, los adolescentes nos intimidamos, no queremos hablar, ¿no? Nos tapamos el rostro, nos avergonzamos? Vamos a ir desmenuzando un poquito este tema. Hablar de sexualidad no es un opio. Hablar de sexualidad no es algo prohibido. Hablar de sexualidad es hablar de nuestra persona. La sexualidad no es ningún tema prohibido. Y eso es algo que quiero aclarar, ¿sí? La sexualidad es parte de nuestra vida. Desde que nacemos hasta que Dios nos llama al lado del no, hasta que la persona muere o fallece. Hablar de la sexualidad es un todo de una persona, desde el momento que nace. Hablar de sexualidad es cómo me visto, cómo hablo, cómo me expreso, cómo quiero a la otra persona, ¿no? Cómo camino, cómo como, qué valores cultivo, qué valores practico. Hablar de sexualidad es todo acerca de mi persona. Y todos tenemos diferente sexualidad a la otra persona. Por ejemplo, ¿no? En el caso tuyo, tú, si eres varón, pues usarás tus pantalones, tus polos. Si tienes por ahí a tu hermana pues usará faldas y también de repente usará sus pantalones. En el caso, ¿no? De repente de la mamá usará su blusa, el papá usará la camisa. Cada uno tiene una sexualidad que va a ir cambiando, ¿eh? La sexualidad tampoco es estable, les voy diciendo. Por ejemplo, cuando tú tenías 2, 3 años, de repente te gustaba jugar con una pelota, tenías tu juguete preferido, un carrito por ahí, o de repente una muñequita, una Barbie si eres una mujer, ¿no? Entonces, miren ustedes, la sexualidad va a ir cambiando a lo largo de tu vida, va a ir cambiando de acuerdo a nuestras edades. Por ejemplo, ¿no? Volvemos a cuando eras niño. Cuando eras niño te encantaban pues los juguetes, los carritos, por ahí de repente un robot, una muñeca, en el caso de que si eras niña, ¿no? Una pelota que te encantaba, un peluche, o los soldaditos, etcétera, etcétera.
Pero a medida que va cambiando ya tu edad, tu sexualidad también va cambiando. Ahora ya no piensas pues en estar jugando con carritos, ni las niñas con muñecas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el juego? Todos quieren un celular. El celular se ha vuelto en el juego del adolescente. Y más adelante ya no será un celular. Ya pensarán en tener otro objeto para poder jugar. De repente algunos van a querer ya una tablet, como muchos de ustedes la tienen. Otros querrán jugar con su laptop. Otros querrán jugar con una pelota y salir a jugar fútbol. Otros quieren jugar vóley, ¿no? Entonces miren ustedes, la sexualidad es el todo de una persona. Hablar de sexualidad no es nada prohibido. Entonces vamos a recalcar nuevamente que la sexualidad es parte de nuestra naturaleza y está presente a lo largo de toda nuestra vida. Eso que quede bien claro. Hablar de sexualidad implica el cómo me visto, el cómo pienso, el cómo actúo, cómo me comporto, cómo me valoro, cómo me interrelaciono con las demás personas. Recuerden, hablar de sexualidad es hablar de todo de la persona. Ahora, esta sexualidad, ¿sí? Para que pueda llegar a un buen fin, se tiene que practicar en un sentido de la palabra muy sano. Nosotros, a medida que vamos creciendo, tenemos que practicar y cultivar el hábito de tener una sexualidad sana. ¿A qué me refiero a tener una sexualidad sana? Es que todos nuestros pensamientos tienen que estar pensados en valores. Acá entra a tallar algo muy importante que son los principios y los valores que en casa mamá y papá nos puedan inculcar. Eso es muy importante, porque si los padres inculcan los valores en un niño, entonces ese niño va a crecer con una sexualidad muy segura, con una sexualidad sana, con pensamientos claros, saber en qué momento va a saber manejar situaciones de conflicto. Ya lo decíamos en la clase anterior, ¿no? Cómo manejar situaciones de conflicto, ¿sí? Cómo identificar las partes de un conflicto para buscar una solución. Entonces, aquí hay que ver bastante cómo los padres están criando al hijo. Si un padre cría bien al hijo o a la hija, este joven, este adolescente, va a crecer con una sexualidad sana. No va a crecer con prejuicios en la cabecita. Va a saber el cómo vestir. ¿Sí? Muchas veces ustedes han escuchado hablar, ¿no? O han visto cuando están por la calle andando y ven que un joven lleva los pantalones jeans a la cadera, casi mostrando toda la ropa interior. Yo creo que ninguno de ustedes lo ha hecho, ¿no? Yo creo que eso lo han visto en otros adolescentes por ahí que están andando por las calles de Lima y Callao. Pues, y ustedes dicen, ¿no? Miren, qué joven tan desadaptado. Justamente es porque allí los padres no están inculcando los valores. Los padres no están inculcando lo que son los hábitos de sexualidad sana. La forma como me expreso. Muchos adolescentes el día de hoy se comunican solamente con jergas. Ahí estamos valorando nuestra sexualidad. ¿Se dan cuenta? Como por ejemplo también muchos varones que usan aretes. Los aretes, los pendientes, se han hecho para las niñas, para las damas, mas no para los varones. Los varones lo impusieron de moda, impusieron un estereotipo falso, un estereotipo totalmente erróneo. ¿Qué hace? Simplemente daña la sexualidad y la imagen de la mujer. ¿Me deja entender? Ahora, nosotros tenemos también que tener en cuenta que depende de cómo papá y mamá nos inculque dentro de nuestra propia sexualidad, de nuestra propia formación, para que nosotros asumamos un rol responsable dentro de la sociedad. A ustedes seguro les ha pasado que mamá les dice, ¿no? De repente en el caso de las niñas, de las señoritas, tienes que ir con el cabello bien sujetado, bien peinadita,
¿no? ¿De qué vale? De repente, ¿no? Yo voy bien peinadita, bien perfumadita, ¿no? Bien aseada, con la ropa bien planchadita, y por ahí subo al carro y de repente al costado hay una adolescente toda despeinada, ¿no? Con la ropa toda desalineada. Y digo, pero ¿por qué yo no puedo ser como ella? ¿Qué tendría de malo ser como ella? Pues ella tiene su propia sexualidad. ¿Se dan cuenta? Es su forma de vestir. Eso se llama sexualidad. La forma de vestir, repito, los hábitos, hasta para comer. Imagínense ustedes el poder expresarme como una persona. Hay que saber diferenciar. No podemos decir que la sexualidad tiene que ver solamente con lo que es el sexo. No, sexo es otra cosa. ¿Se relacionan? Sí, se relacionan, pero sexo y sexualidad son cosas diferentes. Ahora, es importante, como les decía, construir una sexualidad sana para yo poder mantener y establecer relaciones sanas y relaciones muy, pero muy equitativas con la otra persona. Porque supuestamente si yo estoy llevando una sexualidad sana, entonces está llena de valores porque me quiero, me respeto, me valoro y como tal voy a respetar y voy a valorar a la otra persona. Eso es muy importante, muy importante. El que cultiva una sexualidad sana nunca en su vida va a dañar al prójimo, a la otra persona. Por el contrario, va a ser una persona muy amable, muy tratable, una persona muy empática, porque va a respetar. Y al momento que tenga que él compartir algo, lo va a hacer también en forma equitativa. Va a ser una persona justa, una persona muy respetuosa. Y hablar de sexualidad, ¿no? Es algo que abarca demasiados aspectos, como ustedes ven, y abarca 3 dimensiones especiales. Entonces vamos a poner acá dimensiones. Hablar de sexualidad va a abarcar 3 dimensiones. ¿Estamos? 3 dimensiones en las cuales nosotros vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. Primeramente tenemos la dimensión biológica reproductora. Biológica reproductora. ¿Estamos? ¿Está? Luego de ahí tenemos la dimensión socioafectiva. Y por último tenemos la dimensión que habla acerca de la ética, ¿sí? La dimensión ética moral. Imagínense, hablar de sexualidad es muy amplio, ¿no? Muchas veces los medios de comunicación son los primeros que nos transforman el concepto de sexualidad. Sin ir muy lejos, las canciones, esas canciones de reggaetón, esas canciones de hip hop, ¿no? Algunas salsas también que están muy de moda, algunos merengues de repente, que por ahí, ¿no? Insinúan y nos transforman lo que es la sexualidad. Cuando la sexualidad es algo muy natural que tenemos todas las personas. Y han visto qué tan inmenso es hablar de la sexualidad y que no tiene nada malo hablar de la sexualidad. Entonces, miren, va a abarcar 3 dimensiones. La primera dimensión biológica y reproductiva. Justamente es la primera dimensión que ustedes van a comenzar a reconocer en el momento de que comiencen a crecer. Y en la primera parte de nuestros temas, hemos tenido nosotros la oportunidad de hablar en una clase presencial cuando estábamos en el colegio de lo que era la transformación de nuestro cuerpo en la adolescencia, ¿no?
cuando ya pasamos la etapa de la pubertad y ya nos convertíamos en adolescentes, cómo nuestro cuerpo físicamente había ido cambiando. Justamente ahí entra la parte de la dimensión biológica. ¿Por qué? Porque la persona tiene que ir conociendo su cuerpo. ¿Para qué? Para aprender a cuidarlo. Para aprender a cuidarlo. Habíamos dicho, por ejemplo, y habíamos mencionado que, por ejemplo, en las niñas, cuando ya comienza el proceso de desarrollo y de cambio de etapas en una persona, tenían el proceso de la menstruación. Entonces, esas etapas son justamente muy importantes en las cuales tengo que aprender a conocer esta dimensión biológica. Y también sé que más adelante este joven, este adolescente, va a seguir creciendo hasta convertirse en un adulto y va a llegar a una función reproductora. Y si esa persona es una persona que está cultivando los valores, como el respeto, como la equidad, está siendo empático, entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener lo que se dice una planificación responsable. Va a saber en qué consiste una maternidad, en qué consiste una paternidad, en qué consiste y qué involucra un embarazo. Entonces, mira, no solamente hablar de sexualidad es una palabrita en la cual, y que es prohibida. No, la sexualidad es una palabra muy, pero muy amplia. Por eso se refiere a la dimensión biológica y reproductora. ¿Estamos? Acá viene todo lo que es conocer la parte del embarazo, conocer lo que es un parto, conocer también cómo va creciendo el bebé. ¿Se dan cuenta? Es una dimensión muy, pero muy grande. Luego tenemos la dimensión socioafectiva. En esta dimensión socioafectiva es la parte más empática de toda la sexualidad. El cómo yo me voy a relacionar con la otra persona, con respeto, con tolerancia, con justicia, con equidad, ¿no? Que es lo mismo que igualdad. Aquí justamente es que si tú en el hogar no has recibido el refuerzo con respecto a esta dimensión, entonces te vas a volver una persona agresiva, en una persona irrespetuosa, una persona que se burla de todo el mundo. Y lamentablemente de esos hay muchos. Yo creo que tú no eres uno de ellos, ¿no? Yo no creo que me voy a equivocar. Yo sé que en tu casa, mamá, papá, las personas adultas están orientándote a ti para que tú tengas una sexualidad sana. De eso consiste justamente, te das cuenta, en que la dimensión socioafectiva, mostrar el afecto a la otra persona, no lastimarla, porque en estos tiempos, ¿no? ¿Cuántos feminicidios? ¿Cuántos feminicidios? Yo estoy segura que si a todos esos hombres que han asesinado por ahí a una mujer, entre comillas, por X motivos según ellos, ¿no? Sus padres se hubiesen preocupado un poco más en darles una sexualidad sana, ellos no hubiesen cometido ese tipo de crímenes. Hubiesen desarrollado más la dimensión socioafectiva, el valorar y respetar al otro. Yo te valoro a ti como me valoro a mí mismo. Eso es muy importante. Y ya casi para terminar la tercera dimensión tenemos la dimensión ética moral. Hablar de lo que es ética es hablar de las normas que se establecen dentro de una sociedad. Por ejemplo, actualmente tú estás en una familia y la familia es la célula básica de la sociedad. Entonces, mira tú vives en una mini sociedad y en esa mini sociedad que es la familia, que es la unidad básica, tenemos que tener normas. Normas, ¿para qué? Para que tú puedas vivir e interactuar con respeto. Y eso es hablar de sexualidad. Miren ustedes, qué interesante. Cuando la mamá te dice, vas a ponerte, ¿no? A ver, por ejemplo, si eres una niña, la mamá te dice, vas a ponerte tu jean, pero no quiero que lo uses apretado, te está enseñando una sexualidad sana, justamente. Y si tú no respetas las normas, entonces estás yendo en contra de la dimensión ética moral. ¿Te das cuenta?
Hay que aprender, hay que ir diferenciando las cosas como son. Imagínate, tú creo que no habrías de repente imaginado qué tan inmensa es hablar de la sexualidad. Hablar de la sexualidad, repito, es hablar de algo muy sano. Yo creo que los padres de familia que están actualmente en los hogares, debemos aprovechar estos momentos de conversar, especialmente con nuestros hijos que están en esta etapa tan importante que es la adolescencia. En esa etapa que los chicos, los adolescentes, no los púberes, como ustedes quieran llamarlos, justamente están con esa necesidad, el bichito de aprender, el bichito de la curiosidad, el bichito de decir, ay, sexualidad, ya, entra al internet, entra al Face. No, pero mira qué tan equivocada estás. Porque lamentablemente los medios de comunicación lo han pintado así. Están transformando lo que es la sexualidad, que es algo tan bonito hablar de ella, porque no solamente genera una parte física, genera toda tu persona y en todos los momentos, en todas las etapas de la vida del ser humano. Hay que nuevamente recalcar que los medios de comunicación influyen mucho en el adolescente, formando falsos estereotipos, como por ejemplo los programas que daban antes, ¿no? De Esto es Guerra, el programa de combate, en el cual pues nos daban falsos estereotipos y todo el mundo quería ser, como el ejemplo de repente algunos de ustedes querían ser como un Nicola, como de repente como un Rafael Cardoso, las chicas querían ser de repente como una Angie o como una Alejandra, ¿no? Con falsos estereotipos de la televisión. Ahí es donde realmente tenemos que entrar a tallar con la sexualidad del adolescente. ¿Estamos? Y más adelante, también cuando tú seas madre de familia o seas padre de familia, entrar a tallar también con tu sexualidad. ¿Dónde está la responsabilidad del papá? El rol que debe de asumir dentro de la familia, el rol que debe de asumir dentro de una sociedad. Actualmente los roles se dan equitativamente. Ya no era como antes que solamente el varón podía salir a la calle a trabajar. No es como antes que el varón solamente podía ir a estudiar a una universidad. Ahora ya no. Ahora tanto varón como mujer tienen los mismos derechos. Tienen los mismos derechos. Y gracias a eso, pues nosotros podemos desarrollar bien nuestra sexualidad sanamente. Yo les invito, ahora que ustedes están en casa, con papá, con mamá, a que compartan un poquito más acerca de este tema. Un tema bastante importante. Recuerden que la sexualidad no solamente es hablar de sexo, no, es parte de, es quizás la 10ª parte de todo el tema. Hablar de sexualidad es de todo lo que a ti te compete, tus valores, la manera de crianza, el cómo comes, el cómo vistes, el cómo te sientas, el cómo duermes. ¿Te das cuenta? Es una palabra muy, pero muy amplia que abarca toda la naturaleza humana desde que nace hasta que muere. Muy bien, jóvenes, espero de que haya servido este temita el día de hoy. Y vamos a ver en la plataforma, te voy a dejar una hojita de aplicación para que puedas desarrollar en tu cuaderno y me lo envías luego por mi correo. Que tengas buen día. Nos vemos.